John Lennon, quien nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Inglaterra, creció en un ambiente complicado. Su padre Alfred Lennon y su madre, Julia. Su padre lo abandonó cuando John era joven. John y su madre comenzaron a reconectar en su adolescencia, y fue ella quien lo introdujo a la música y le compró su primera guitarra. Sin embargo, en 1958 su madre murió en un accidente de tráfico cuando él tenía 17 años, es ahí cuando queda a cuidados en gran parte por su tía Mimi, quien ya había sido su principal cuidadora durante la mayor parte de su infancia. Mimi era una figura estricta y disciplinada, pero John mantuvo un fuerte respeto y afecto por ella. Sin embargo, la ausencia de su madre, tanto física como emocionalmente, y la sensación de orfandad contribuyeron al carácter rebelde y sensible que definiría gran parte de su vida. La carrera de Lennon fue una de las más transformadoras en la historia de la música moderna, abarcando desde los primeros días del rock hasta convertirse en un pionero de los sonidos experimentales y una poderosa voz en defensa de la paz. El viaje musical de John comenzó en 1957 cuando formó un grupo llamado The Quarrymen. Fue durante una actuación que Lennon conoció a Paul McCartney, un encuentro que cambiaría el curso de la historia de la música. Poco después se unió George Harrison y con la incorporación de Ringo Starr en 1962, la formación final de The Beatles quedó completa. La banda revolucionó la música pop y rock, convirtiéndose en un fenómeno global. Los Beatles fueron fichados por el sello Parlophone de EMI bajo la dirección del productor George Martin. John se casó con Cynthia Powell en 1962, tuvieron un hijo llamado Julian Lennon. Pero su matrimonio se deterioró debido a la fama y la infidelidad de John y se divorciaron en 1968. La transformación personal de Lennon, en gran medida debido a su relación con Yoko Ono y se casaron el 20 de marzo de 1969. Tuvieron una relación intensamente pública y a menudo criticada por los medios y los fanáticos, siendo ella quien desplazó su atención hacia proyectos experimentales y de vanguardia ya que se sentía limitado por la banda y estaba listo para avanzar creativamente. La relación con Ono fue considerada por muchos como la causa de la ruptura de The Beatles. La separación de los Beatles se hizo pública en 1970, aunque las divisiones internas se habían estado formando durante años. Después de la disolución de The Beatles, Lennon tuvo una exitosa carrera en solitario, carrera que estuvo marcada por una emotividad cruda y una profunda introspección. Su primer álbum en solitario, Plastic Ono Band, fue un marcado cambio respecto del sonido más pulido de los Beatles ya que estuvo influenciado por la terapia primal a la que él y Yoko se sometieron con el psicólogo Arthur Hanoff. El álbum incluye canciones que confrontan sus sentimientos de abandono, trauma y la pérdida de su madre. Temas como Motor y Working Class Hero son profundamente personales y políticos, y muestran la desilusión de Lennon con la sociedad y la fama. En 1971 lanzó el más famoso álbum Imagine, canción que se convirtió en un himno a la paz y es una de las canciones más influyentes de todos los tiempos. El álbum también incluyó temas más confrontativos como Gimme Some Truth, donde Lennon criticó abiertamente a los políticos y a los medios de comunicación, y How Do You Sleep, un ataque directo a Paul McCartney tras la separación de The Beatles. La vida de Lennon durante la década de los 70 estuvo marcada por el activismo político, especialmente en los Estados Unidos. Él y Yoko Ono se mudaron a Nueva York en 1971, y Lennon se convirtió en una voz destacada en el movimiento contra la guerra de Vietnam, protestando a menudo públicamente. También incursionaron en proyectos de arte y música más vanguardistas. Fue uno de los primeros artistas en mezclar la música con el activismo, utilizando su plataforma para defender la paz, el feminismo y la justicia social. A mediados de los años 1970, Lennon atravesó un periodo que más tarde describió como su fin de semana perdido, que duró alrededor de 18 meses. Durante este tiempo, se separó de Yoko Ono y tuvo una relación tumultuosa con su asistente Mai Pan, pero a pesar del caos personal, Lennon se mantuvo musicalmente activo, lanzando el álbum Mind Games en 1973 y colaborando con otros artistas como Elton John.
En 1975 Lennon se reencontró con Ono y fruto de esa relación tuvieron un hijo llamado Sean Lennon, quien nació el día del cumpleaños número 35 de John. Después del nacimiento de Sean, Lennon se alejó en gran medida de la música para centrarse en ser un padre que se queda en casa. Su regreso a la música en 1980 se consolidó con el lanzamiento de su álbum Double Fantasy, que marcó un nuevo capítulo en su vida. Dicho álbum incluía canciones como Starting Over y Woman, en homenaje y celebración de su amor por Yoko y su renovado sentido de propósito. Desafortunadamente, apenas unas semanas después del lanzamiento del álbum, Lennon fue trágicamente asesinado el 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, frente al edificio Dakota, donde vivía. Un fanático obsesionado llamado Mark David Chapman le disparó 4 veces en la espalda. Lennon fue llevado al hospital, pero fue declarado muerto a su llegada. Su muerte conmocionó al mundo y provocó una ola de tributo y homenaje a su vida y su música. La vida de John Lennon estuvo marcada por la innovación musical, fue un símbolo de la contracultura, la rebelión y el inconformismo durante las tumultuosas décadas de 1960 y 1970. Su postura contra la guerra y su activismo público, su búsqueda de la paz y su amor por Yoko Ono, pero también por la tragedia de su muerte violenta. Su legado continúa vivo, y su música sigue inspirando a generaciones.